Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m, es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, acompañándolos hoy 5 de febrero, día sin carro y sin moto en Bogotá. Saludo a quienes hasta ahora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue. Día que ha estado soleado, día sin carro, como les digo, con muchas noticias, sobre todo políticas. Ya vamos a contarles qué está pasando con las consultas, qué está pasando con las listas al Congreso del Pacto Histórico. Comenzamos con lo que hay de fondo, la grave crisis de la salud. A esta hora hay protestas de pacientes de la nueva EPS que están bloqueando una de las principales vías de Bogotá, la avenida El Dorado. ¿Quién está en las protestas? ¿Quién se encuentra en las protestas? Jessica Gutiérrez está con nosotros. Jessica, buenas tardes. Desde las 7 de la mañana, pacientes de Nueva EPS se manifiestan en la sede de San Cayetano, acá en la ciudad de Bogotá, para denunciar demoras en la entrega de medicamentos y dificultades en la continuidad de sus tratamientos. Pues los manifestantes hacen una denuncia muy grave, y es que aseguran que el Hospital Universitario de Medellín, donde recibe atención varios pacientes de alto costo de esta entidad, entre ellos personas con VIH, habría suspendido la atención por presuntos retrasos en los pagos. Pues ante esto habla Néstor Álvarez, quien es representante de estos pacientes. En este momento, en el Hospital de Medellín atiende 2.000 pacientes de VIH, el cual suspendió la atención el lunes por no contrato y no pago de Nueva EPS. Pero esto se venía anunciando desde el año pasado y Nueva EPS nos engañó el lunes diciendo que estaba todo resuelto. La realidad hoy es que no hay atención, pero no solamente es el paquete de los 2.000 pacientes de VIH, no hay ayudas diagnósticas, no hay interconsultas, no hay absolutamente ningún servicio de segundo y tercer nivel para Nueva EPS. Y es que entre lágrimas y gritos los usuarios esperan la llegada del agente interventor de esta entidad para ser atendidos de manera presencial, y exigen garantías para poder acceder a sus medicamentos y no interrumpir sus tratamientos, que ya está afectando su salud. Ahí estamos leyendo los avisos, las pancartas. Exigimos soluciones a la nueva EPS, exigimos entrega de medicamentos, pañales, suplementos nutricionales, insulinas, psiquiátricos y oncológicos. La gente desesperada porque la nueva EPS y el sistema de salud hace agua, se cae a pedazos y no hay respuestas oportunas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. A propósito, hay un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo que dice están disparadas las quejas de los pacientes contra la nueva EPS. Salima Feris. Sí, señor Ricardo. La Defensoría del Pueblo señala que solo el año pasado se registraron 14.603 reclamos contra la nueva EPS, lo que representa un aumento del 107% frente al año anterior, principalmente por fallas en el acceso a medicamentos y servicios de salud. La situación es aún más grave para los pacientes de alto costo, ya que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron cerca de 5.000 quejas y solo en los primeros 20 días del año se recibieron 1.100 casos. Ante este panorama, la Defensoría inició una estrategia con Nueva EPS para exigir respuestas urgentes, remover las barreras de acceso y garantizar las rutas de atención, ya que además advirtió que entre 2022 y 2025 recibieron más de 107.000 quejas por vulneraciones al derecho de la salud en el país, la mayoría relacionadas con demoras y negación de medicamentos. De eso no volvió a hablar el gobierno, de la crisis de la salud que se extiende por todo el país, porque estamos, claro, en época de elecciones, en época de política, y muchos se concentran en eso, en el juego del poder, que hoy tiene muchos desarrollos. La registraduría ya aceptó la renuncia del Pacto Histórico a la consulta del 8 de marzo. Más adelante les vamos a contar por qué, a través de una curiosa pirueta, Daniel Quintero volvió a esa consulta con Roy Barreras. Acaba de hablar el procurador general Gregorio El Hash sobre estas decisiones del poder electoral. Mateo Piñeros. Ricardo, pues Iván Cepeda ha decidido ir a primera vuelta directamente, y ya lo puede hacer teniendo en cuenta que la registraduría aceptó la renuncia del Pacto Histórico para la consulta del Frente por la Vida. Dice el documento: mediante oficio, el movimiento político Pacto Histórico manifestó su retiro de la consulta Frente por la Vida en virtud de la decisión adoptada por el CNE respecto a la inscripción de Iván Cepeda. Acepta entonces la entidad el retiro del pacto. En las últimas horas ha habido cuestionamientos a las decisiones del CNE, especialmente desde la izquierda, incluso desde el presidente Gustavo Petro, y sobre este tipo de pronunciamientos que se han hecho en contra del Consejo Nacional Electoral habló el procurador Gregorio El Hash.
El Consejo Nacional Electoral es un ente autónomo que actúa conforme a derecho y cuyas decisiones son controvertibles mediante los mecanismos que el procedimiento establece. El procurador no entra en controversia de tipo partidista ni política. Vigilamos que se aplique la ley y ahí estamos bien representados. El procurador El Hash también aseguró que están vigilantes a la participación en política porque hay funcionarios que podrían estar pasándose de la raya. 1:06, hablamos de economía. Antes hay 2 noticias en desarrollo. La Policía de Tránsito de Bogotá descartó que el conductor que causó un muy grave accidente en la tarde de este miércoles en la calle 63, Avenida Mutis con carrera 17 en Chapinero, hubiera conducido bajo los efectos del alcohol. La prueba de alcoholemia resultó negativa. Ese accidente causó la muerte de una mujer de 58 años de edad y dejó gravemente heridos a sus 2 nietos. La otra noticia en desarrollo es que a esta hora hay cambio de mando en la Corte Constitucional. Acaba de posesionarse Paola Meneses como nueva presidenta de la Corte en reemplazo de Jorge Enrique Ibáñez, que cumplió su periodo, y la nueva vicepresidenta es Natalia Ángel Cabo. En noticias económicas, el Banco de la República, sí, sacó el paraguas y explicó por qué aumentó tan drásticamente las tasas de interés en su junta directiva del viernes de la semana pasada. Alejandra Bello. Ricardo, así es, pues durante su intervención en el Congreso de Tesorería de Asobancaria en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó por qué la autoridad monetaria ha tenido que tomar decisiones difíciles frente a las tasas de interés. Villar reconoció que la junta directiva habría preferido bajar las tasas, pero aseguró que hacerlo en este momento pondría en riesgo el mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de la moneda. Tras el estancamiento, el proceso de reducción de la inflación que observamos a lo largo de 2025 y la perspectiva de un aumento importante en el ritmo de aumento de los precios en 2026, el Banco de la República se enfrenta hoy al grave riesgo de perder la credibilidad en su compromiso con la meta de inflación. Eso hace que debamos tomar decisiones que no nos gustan y que además son dolorosas e impopulares en el corto plazo, pero que consideramos necesarias y convenientes para la sostenibilidad del crecimiento económico y el bienestar de los colombianos a mediano y largo plazo. El gerente señaló 3 factores claves detrás de este estancamiento: el fuerte impulso fiscal tras la suspensión de la regla fiscal, el crecimiento acelerado de la demanda interna y el aumento del salario mínimo que superó ampliamente la inflación y la meta del banco. Finalmente, advirtió que perder credibilidad en la meta de inflación tendría efectos negativos sobre el crecimiento, el empleo y el costo de endeudamiento del país. Fundamentalmente, la causa de este aumento de las tasas de interés fue el incremento del casi 24% decretado por el presidente Petro en el salario mínimo. Hablando de economía, Fenalco dio a conocer unas cifras que son inquietantes. Veremos si se cumplen o no, pero advierten que al menos 7 de cada 10 empresarios en Colombia tendrán que despedir a algunos de sus trabajadores por cuenta de ese aumento del salario mínimo. Juanita Troncoso. Estamos hablando de 50% de los empresarios manifestó tener un alto riesgo de dificultades para sostener su operación. Ese es un dato muy alarmante porque es que estamos empezando, no sabemos qué va a pasar a mitad de año y cómo vamos a terminar el 2026. Ahí habla Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, sobre ese riesgo del despido de personas, de trabajadores por cuenta del aumento del salario mínimo. 1:09. Vamos a las calles de Bogotá. Don Nicolás Rodríguez, ¿cómo le ha ido en el día sin carro y sin moto? ¿Cómo van las cosas? Pues Ricardo, buenas tardes. Eso sí, con la carita quemada porque definitivamente el sol en Bogotá hizo de las suyas. El clima ha sido favorable a esta hora. Los equipos meteorológicos confirman que en Bogotá hay una temperatura de casi 20 grados centígrados y ha acompañado este día sin carro muy soleado a las personas. Precisamente los saludo desde la avenida Boyacá, muy cerca a la calle 80, específicamente a las afueras del centro comercial Titán Plaza, porque desde la avenida Boyacá es uno de los puntos de los casi 10 kilómetros que dispuso el distrito para este día sin carro y que muchas personas están también aprovechando. Como ustedes pueden ver en imágenes, hay varias personas que están esperando ese cambio de semáforo para entrar al carril exclusivo que tienen para la ciclovía el día de hoy. Precisamente estuvimos hablando con la gente, Ricardo, y nos llamó mucho la atención el siguiente testimonio. Una persona que llegó a vivir a Bogotá hace poco más de 2 meses, viene de Inglaterra, habla muy bien español. Él asegura que en Inglaterra esto no se ve, pero que para Colombia es una medida muy necesaria, así como otros dicen que se disfrutaron literalmente este día sin carro y sin moto porque pudieron andar con tranquilidad en Bogotá. Llevo 2 meses, 3 meses aquí, pero para mí es
maravilloso. Sí, he notado que hay muy pocos carros, autos privados por la calle y fluye bastante bien. Se necesita aquí, mucho más que en Inglaterra, porque en Londres, donde vivo, la gran mayoría de la gente va por transporte público. ¿Cómo le ha ido hoy caminando por Bogotá? Delicioso, un clima espectacular, no está haciendo mucho sol, no está haciendo mucho frío, entonces chévere. Los invito a que salgan. Pero pues me parece mucho mejor la bicicleta, menos trancones. A veces ya en la moto no se puede ni... Eso le iba a decir, no sea tímido, Nicolás, aparezca en video. ¿Dónde está en este momento? No, señor, acá estamos, Ricardo. Lo que pasa es que la señal sobre este sector de la avenida Boyacá con calle 80 todavía es muy poco estable, pero mire, ustedes en imágenes pueden ver que este sector de la calle 80 es muy concurrido también por cerca de los taxis y, como dice el distrito, están habilitados 37.000. Cifras importantes que entregan es que a la hora hay más de 700 comparendos aplicados en la capital, lo que también significa la inmovilización de poco más de 700 vehículos y más de 2 millones de validaciones en los pasajes del sistema integrado de transporte público, en el Transmilenio y por supuesto también en el sistema Transmicable. Y hay también una cifra importante, Ricardo, y es que el uso de la bicicleta de servicio público en Bogotá también estuvo en cifras muy altas. Aproximadamente más de 5.000 usuarios usaron esas bicicletas en las calles de Bogotá. Tradúzcame, por favor, bicicletas de servicio público. ¿Son los triciclos? Servicio, sí señor, las bicicletas que cuando usted va por la calle las ve estacionadas a lo largo de los lados de los paraderos, usted escanea un código QR y por un tiempo que usted debe pagar puede sacar esa bicicleta y alquilada. A dejar bicicleta alquilada, sí señor. Sí señor, 1-12, gracias Nicolás, desde la Boyacá con 80 en el noroccidente de Bogotá. Voy a la costa Caribe porque no mejoran las condiciones del clima en la costa colombiana. Las probabilidades de lluvia este fin de semana que viene en Córdoba y Sucre superan el 90%. Viene otro frente frío desde el hemisferio norte. Vanessa, en Barranquilla, ¿cómo se adoptan las medidas para afrontar esta posible nueva emergencia? Ricardo, le cuento que en estos momentos la angustia le está dando fuerza a los brazos de cientos de cordobeses que en las últimas horas han tomado pala y carretilla para cargar con la responsabilidad de defender la poca tierra seca que el río Sinú y San Jorge aún no se traga. Y esto se lo digo porque están llenando sacos de fique con arena para crear unos muros de contención artesanales que por lo menos eleven los niveles a 50 centímetros y así ir creando una barrera a estos incrementos que se están dando en los niveles del río, porque a pesar de que Urrá en estos momentos está completando cerca de 22 horas de haber apagado todas sus turbinas, parece que el agua del río Sinú sigue corriendo con fuerza y nada que frena su ataque contra la población. Ya se están contabilizando por lo menos unas 27.000 familias afectadas en el departamento de Córdoba, y lo que nos cuenta el alcalde de Lorica, el alcalde Carlos Mansur, es que están preocupados porque dicen ellos que lo que están haciendo ahora parece que no servirá de nada cuando lleguen las nuevas lluvias del fin de semana. Bueno, lo que se dice es que el fin de semana se pueden tener lluvias, que a partir de mañana se pueden tener lluvias. Se estaban hablando de tres situaciones. La que estamos viviendo, una segunda situación que puede ser entre el fin de semana y el otro fin de semana como una tercera situación. Y esto sería muy difícil porque a pesar de que están trabajando con maquinaria amarilla y también con todos los elementos posibles para evacuar a las personas que viven en las zonas ribereñas, el número de afectados continúa aumentando. Saludos al profe Castel, que estaba detrás suyo. Ya lo vimos en Blog Deportivo haciendo coquitos el profe Castel ahí en video. 1:14, hablamos de noticias del mundo. Cuba niega ser un país que protege terroristas. Ojo, porque esta declaración de Miguel Díaz-Canel de hoy puede ser histórica. Se declaró abierto el régimen de los Castro, el régimen cubano, a dialogar de todo con Estados Unidos. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones. Esto en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla, sobre todo con el asunto y el bloqueo del petróleo. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. El mandatario cubano, en una declaración a medios internacionales, le aclaró a Trump que Cuba no es un país que protege a terroristas. Cuba no es un país terrorista. Cuba tampoco es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Nosotros no protegemos terroristas. No hay fuerzas militares en Cuba de otras naciones ni de
otras agrupaciones. En estos momentos Cuba enfrenta un duro apagón que afecta a más de 3 millones de personas por la falta de combustible para que funcionen sus precarias instalaciones eléctricas. En este sentido, Díaz-Canel reveló que desde diciembre Cuba no ha recibido una sola gota de combustible. Y fin de una época. El último tratado de no proliferación de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, el nuevo START, expiró hoy. Esto es muy importante porque es un cambio en el control de armamentos de destrucción masiva desde la Guerra Fría. Con esto, Moscú y Washington dejan de estar obligados a una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo calificó como un momento grave para la paz y la seguridad internacional. Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente más del 85% de las ojivas nucleares del mundo. El presidente Donald Trump advirtió que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debería estar muy preocupado si no se llega a un acuerdo mientras ambas partes se preparan para sus primeras negociaciones formales mañana, desde que Estados Unidos bombardeó el programa nuclear de Teherán el año pasado. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so Raisin was there at the bottom of the plane. Las tensiones entre ambos países aumentaron drásticamente en las últimas semanas tras la represión letal de las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes antigubernamentales, que llevó a Trump a enviar una armada militar estadounidense a la región y amenazar con lanzar ataques. César, gracias. 1:17 en el Abrebocas Deportivo, don Octavio Sazo, que tenemos. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de John Hader Durán, que está por confirmarse su pase al fútbol de Rusia, también de los Juegos Olímpicos de Invierno que van a comenzar de manera oficial mañana en Italia, en Milán Cortina, con la participación de un atleta colombiano. También hablaremos, por supuesto, de fútbol, del torneo colombiano, de lo que va a suceder muy pronto en el país y, por supuesto, del mercado de fichajes y todo lo que hay alrededor del mundo del fútbol en Europa. Todo eso en minutos acá en Los Deportes en Meridiano Blue. ¿Qué encontraron las fuerzas militares en el campamento bombardeado a estructuras del ELN norte de Santander? A esta pregunta respondió el general Hugo López, comandante de las fuerzas militares. Se encontró bastante material de guerra, se encontraron unas posiciones a lo largo del filo de la cuchilla. Ahí se logra la captura de un sujeto alias Elías y se encuentran 7 muertos en el desarrollo de la operación militar. Entre ellos está alias Chucky. A ese alias Chucky es el segundo cabecilla de una estructura llamada el Batallón de Frontera. Se encuentran 15 fusiles, se encuentran armas cortas, se encuentran abundantes municiones para los diferentes calibres. Se encuentran más de 200 granadas que están acondicionadas para ser lanzadas mediante drones y atacarnos la fuerza. Recordarles que el último ataque que hizo este grupo, esta estructura, fue el día 16 de enero, donde lamentablemente nos asesina un soldado y nos hiere otros 3. Encontramos también unas minas antipersonales plásticas, donde claramente van a ser instaladas y estaban instaladas para afectar a nuestros soldados. Sigan esa entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. 1:19, esa música como de intriga, de misterio, de misterio. Para la novela de hoy, para el capítulo de hoy de su radionovela. ¿Qué pasará con la consulta de izquierda, don Andrés Carmona? ¿Qué pasará? Porque parece que todos los días aparece un nuevo asesino, parece que todos los días hay... Dígalo en sentido figurado y aclárelo porque si no nos caen encima. Sí, no, pero hablemoslo. Todos los días aparece una nueva intriga, todos los días aparece un nuevo capítulo. Porque mire, el capítulo de hoy se llama Fragmentación y uno que vuelve a vivir. Mire, la fragmentación comienza con el candidato Roy Barreras del partido La Fuerza, quien insiste que a pesar de que Cepeda ya no va a participar en la consulta. Cepeda Iván, dice usted. Sí, Cepeda Iván. Sí. Roy dice, hay que hacer consulta. ¿Con quiénes? Dice Juan Fernando Cristo. Camilo Romero ya le dijo que no. Ojo. Pero podría volver. Ojo, sí, podría volver. Podría volver. Cristo no ha dicho que no. Cristo no ha dicho que no. Sí. Cristo todavía no ha decidido, pero
escuche usted el nombre que está proponiendo ahora Roy Barreras para integrar esa consulta de centro Sorpréndame, izquierda. a ver. Escuche. He dicho que hay que fortalecer la consulta. He mencionado nombres, el de Gustavo Bolívar, el de María José, el de Clara, el de Susana, es decir, hay muchos nombres. Menciono otro. Te invito a que venga a fortalecer la consulta del Frente por la Vida, que es el hombre que fue visible en el estallido social, ese hombre que fue presidente de la CUT y que es Francisco Maltés. Lo quiero en el tarjetón de la consulta presidencial. Francisco Maltés, No me diga. expresidente de la CUT. Claro, antes de Fabio Arias, Francisco Maltés era el presidente de Y la recuerde CUT. que Fabio Arias hoy es candidato de la lista ¿De Roy? de Roy, del Frente Claro. Amplio Unitario. ¿Y esto dónde candidato lo al dijo Senado. Roy? Lo dijo en la Junta Nacional de la CUT. No me diga. ¿Y Imagínese. participó hoy? Es decir, los sindicatos están con hoy Roy. con Clara López. ¿Sabe quién es el gran ausente que no lo vi en la Junta? ¿Quién? Iván Cepeda. Pero mandó un mensaje cortico. Me ¿Sí? dijeron que mandó un video de Cortico. breve para en la saludar. transmisión no apareció el video de Cepeda, pero parece que mandó mensaje. Bueno. ¿Y sabe quién es el que regresa? ¿Quién regresa? Daniel ¿Quién es Quintero. el- No, puede ser. Daniel Quintero, con 7 votos contra 1 en la sala plena del Consejo ¿Tiene más Nacional vidas que el Electoral. gato? Sí, parece que sí. Le devolvió la vida política a Daniel Quintero, por lo menos para esta elección. Pero yo Porque, pregunto, a ver, dígame. ¿Quintero va a participar o no? Ya puede participar. Ya puede participar. Pero ya dijo si va a participar o no. Pero yo creo que le suena bastante, porque hay dos opciones: o participas en la consulta, o te vas a primera vuelta, O te vas con Cepeda. O te vas con Cepeda. Yo no creo que Daniel Quintero, después de tanta batalla que ha dado, quede sin participar o sin competirle, por lo menos a Roy Barreras, ese puesto en la izquierda. Bueno, 1:22 minutos. Esto por el lado de la izquierda. En el centro, ¿qué pasó finalmente con Sergio Fajardo? Pues mientras que en la derecha y en la izquierda están divididos, en el centro también parece que va a ser así. Porque al final Sergio Fajardo le dijo gracias, pero no gracias a la propuesta de consulta entre Claudia López y Leonardo Huerta. El anuncio lo hizo en la mañana de este jueves. Escuche usted lo que dijo el exgobernador Fajardo. Es más amplio, no es en una consulta, sino más amplio. Entonces yo no estoy diciendo eso, que es mejor solo que mal acompañado. Muchas personas nos van a acompañar. La lucha es brava. La lucha de nosotros es brava. Vamos a arrancar atrás, sin duda. Y quieren que desaparezcamos. Por eso decía yo, recuerdan que dije, el presidente Petro tiene 2 candidatos, que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Porque Dos candidatos, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fajardo insiste en que él puede lograr en estos 100 días que quedan previos a la primera vuelta, lograr unificar al país, lograr esa nueva mayoría y ganar la elección en primera vuelta, o por lo menos pasar a la segunda vuelta. Habrá que esperar qué pasa con la candidatura de Mauricio Armitage, que ya tiene el aval del Partido Ecologista, y también se y fue a qué primera pasa vuelta. con esa consulta entre Claudia López y Leonardo Huertas. ¿Sabe que me queda una duda? Todo el mundo dice que el que no va a consulta pierde. Pero, ¿y qué hubiera pasado si Fajardo en una consulta se hubiera sacado menos de 700.000 votos, menos de 500.000 votos? Sí, Andrés, ahí y las una cargas consulta están complejas. a propósito de todos estos nombres que están sonando, ¿hasta cuándo tienen plazo de dar la lista final en esas consultas? A Valentina, hasta mañana 6 de febrero. El 6 a las 6. Corre. El 6 a las 6 se acaba el proceso. Son bastantes nombres los que se están moviendo, pero vamos entonces hacia el otro lado de esta contienda política, porque ayer hubo choque entre los candidatos de la gran consulta. Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila le sacaron los trapitos al sol a Juan Carlos Pinzón Mateo. ¿Diría un amigo problemas en el paraíso? También problemas en el paraíso y bastantes problemas, Mateo. Sí, señora Valentina, ayer se hizo la inscripción de la gran consulta por Colombia en la registraduría, ya estuvieron sus 9 integrantes y posteriormente salieron al debate del Gran Foro Colombia 2026. Allí Vicky Dávila hizo referencia al término chumbimba para referirse al combate con los grupos ilegales. Eso generó molestia en Juan Carlos Pinzón, quien, recordemos, fue ministro de Defensa. Cuando yo oigo hablar de chumbimba, me ofendo y me siento irrespetado, porque aquí el único que ha tomado decisiones en la vida soy yo. Yo he tenido que enfrentar las decisiones de tomar la acción decidida del Estado para proteger a los colombianos. Esto no es un juego, esto es una realidad. Dávila se defendió, pero además le recordó a Pinzón su pasado en el gobierno Santos, que recordemos Pinzón ha tratado de alejarse un poco de esa época o de lo que pasó en ese gobierno. No se ofenda por la chumbimba, es un término coloquial. Usted dio chumbimba, pero también fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que usted trabajó, que empezó toda esta porquería que estamos viendo hoy. Entonces no se ofenda. Estuvieron bruscos. Sí, estuvieron pesados, Ricardo, y además se metió también el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
también le respondió a Pinzón, porque es que hubo una frase de Pinzón, Ricardo, que generó mucha molestia, y es que él dijo: yo soy el único que ha tenido que tomar decisiones. Me dijeron que estuvo tenso Juan Carlos Pinzón en el debate, ¿sabes? Sí, señor, se veía muy serio también desde la inscripción de la gran consulta por Colombia en la registraduría, pero eso que él diga que ha sido el único que ha tomado decisiones, pues generó respuesta de Enrique Peñalosa, de Vicky Dávila, pero también de Mauricio Cárdenas. Juan Carlos, usted no es el único que ha tomado decisiones, eso se lo puedo asegurar. Yo sé conseguir los recursos. Yo le conseguí a usted los recursos. Toda su gestión como ministro de Defensa. Se la conseguí. Fue Juan Carlos Echeverri. Listo, muy bien. Oiga, no hable carreta, Mauricio. Fue Juan Carlos Echeverri. No, pero esto terminó mal. Sí. Yo sé que al final se abrazaron y Eso se le dijeron iba a decir. que se quieren mucho. Que Vicky Dávila incluso le dijo a Juan Carlos Pinzón: yo lo quiero mucho y yo lo nombraría ministro de Defensa, y nos dicen que después del debate ellos dos hablaron. No me quieras tanto. Ellos dos hablaron. Porque te quiero, te aporrio. Exactamente. Venga, Mateo, una pregunta procedimental, pero que no es menor. Sí. Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán ya firmaron su intención de participar en la gran consulta. Hasta el momento no, Ricardo, por un tema administrativo nos cuentan, pero este proceso tiene plazo hasta mañana, ¿no? Mañana el 6 a las 6. Para hacerlo, si no quedan inscritos. El 6 a las 6, una 27. Venimos con exclusivas. Catherine Ávila habló con la canciller Rosa Villavicencio en Washington. Y en segundos, el regaño de la fiscal general a Oti Patiño por la suspensión de la orden de captura contra alias Chiquito Malo, que está pedido en extradición por narco por Estados Unidos. Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. No habían pasado 24 horas del encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes Petro y Trump y ya se habían producido los primeros resultados de los compromisos adquiridos por Colombia en la lucha contra los grupos criminales relacionados con el narcotráfico. En una operación de las fuerzas militares adelantada en la madrugada del miércoles en área rural del Catatumbo, entre Tibú y El Tarra, se produjo un bombardeo contra un campamento de gran tamaño del ELN, en el que habría entre 50 y 60 integrantes de ese grupo criminal. Aunque inicialmente se reportó la muerte de 7 integrantes de esa guerrilla, entre ellos alias Chucky, segundo cabecilla del autodenominado Batallón de Frontera del ELN, un delincuente que llevaba 18 años en ese grupo criminal y que estaba en el campamento bombardeado, reportes de inteligencia tienen información de que entre 12 y 15 integrantes del Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla resultaron entre muertos y heridos y fueron sacados del área por otros integrantes de ese grupo. Se trata de un golpe importante contra el ELN, en el que además fue capturado alias Elías, sumado a la incautación de 15 armas largas, 5 armas cortas, 202 granadas para lanzar desde drones, 1.000 cartuchos calibre 7.62, 1.500 cartuchos de 5.56, explosivos y 2 drones para atacar con explosivos que fueron destruidos. ¿Cuál es el siguiente paso que debe seguir la Superintendencia de Industria y Comercio de... Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una 29. Esta historia es muy interesante porque tiene como primer capítulo el compromiso que hizo el presidente Gustavo Petro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para en un plazo máximo de 2 meses haber neutralizado, no se sabe si abatido o capturado, a 3 objetivos de alto valor, que ahora son objetivos de alto valor de Colombia y de Estados Unidos. Uno es alias Pablito del ELN, el segundo es alias Iván Mordisco de las disidencias y el tercero es la Piedra de la Discordia con el Clan del Golfo, que intenta vestirse como un grupo político pero no es más que un grupo de bandidos, de narcos, de delincuentes comunes, herencia de los viejos paramilitares. El nombre que hoy está en el ojo del huracán es el del máximo cabecilla del Clan del Golfo. Su nombre de pila es Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, su alias Chiquito Malo. ¿Y por qué es el eje de la discordia? Por una razón que es muy importante, y es que él aparece en ese listado de compromisos del presidente Petro con Donald Trump, es decir, que en un plazo de 2 meses Chiquito Malo debe ser abatido o capturado. Y eso no le gustó al Clan del Golfo, que suspendió temporalmente las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
que emitió hace minutos un comunicado intentando calmar las aguas, diciendo no, si hay una suspensión de orden de captura contra Chiquito Malo, que estamos en una zona de ubicación temporal, intentando hacer que la tormenta cese. Pero la tormenta inició en diciembre, inició con 2 resoluciones que se expidieron. Una, nombrando a 5 integrantes del Clan del Golfo como sus negociadores políticos, y una más, que es la que más ruido genera. La resolución, y les doy el número exacto, 274, firmada el 24 de diciembre por Oti Patiño. Una resolución que Oti Patiño le envió a la Fiscalía, y aquí viene la noticia, porque en esa resolución Oti Patiño da a entender y le pide a la Fiscalía unas situaciones muy particulares frente a estos 5 señores, cabecillas del Clan del Golfo, entre ellas que garantice su seguridad y que garantice la suspensión de las órdenes de captura. Y la fiscal general le ha respondido con un documento que ya podemos ver aquí en Dito y en YouTube, por favor, que fundamentalmente es un regaño de la fiscal general a el doctor Oti Patiño, que habló más temprano aquí y ya lo vamos a escuchar. Es un documento de 9 páginas, la respuesta de la fiscal general Luz Adriana Camargo. La fiscal responde al siguiente aparte de la resolución de Oti Patiño, en la que dice lo siguiente: la oficina del comisionado de paz recibe y acepta el listado de 5 integrantes de ese grupo armado ilegal, es decir, el Clan del Golfo, para iniciar, esto lo estoy leyendo textual, para iniciar el proceso de desplazamiento hacia la zona de ubicación temporal, y solicita que se brinde la seguridad humana y jurídica definida en términos de suspender las órdenes de captura que tuvieran vigentes, aún las expedidas con fines de extradición. Lo dice textual Oti Patiño a la Fiscalía, que le responde muy duro. Y les doy los puntos más importantes. 1, dice la fiscal general que la Fiscalía no tiene la capacidad ni las funciones de garantizar la seguridad personal de los integrantes de los grupos armados que se dirijan o permanezcan en las zonas de ubicación temporal. Para el Clan del Golfo, recuerden ustedes que son Belén de Bajirá, Unguía y Tierra Alta. Y le dice la fiscal a Oti Patiño que la seguridad jurídica opera de iure, es decir, opera de hecho de acuerdo con lo señalado en la Ley de Paz Total. O sea, es una decisión del Ejecutivo. Si hoy el gobierno dice que están suspendidas las órdenes de captura, es por decisión ejecutiva y no porque la Fiscalía haya suspendido las órdenes. Porque la Ley de Paz Total dice lo siguiente, y ojo que es acotado, no es en todo el país: en las zonas aludidas, o sea, las zonas de ubicación temporal, quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, hasta que el gobierno así lo determine o declare que ha concluido el proceso. O sea, que una suspensión de orden de captura con fines de extradición contra Chiquito Malo, por ejemplo, no opera en todo el país, solamente operaría, según la Ley de Paz Total, en la zona de ubicación temporal donde se concentre y en el tránsito, en el camino que esa persona, Chiquito Malo, llegue a emprender hacia esa zona. No quiere decir que hoy, por ejemplo, el señor esté en Tierra Alta o en Unguía o en otro municipio y el Estado colombiano no tenga la facultad para capturarlo o para bombardearlo. No, esas órdenes no están suspendidas. Luego dice la fiscal general, y esta es la parte más dura, lo leo textual: sorprende que el listado remitido esté integrado apenas por 5 personas que ocuparían las 3 zonas de ubicación temporal, cuando quiera que estas zonas están destinadas a albergar a los integrantes de los grupos armados con los que se adelanten diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz. Es decir, no solamente es para los 5 cabecillas, sino para un grupo más importante de integrantes del Clan del Golfo, y el gobierno solamente está pidiendo suspender las órdenes de captura contra 5, entre ellos a alias Chiquito Malo. Y esta es la parte tal vez que más llama la atención. Y sorprende que al menos 2 de los 5 mencionados tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición y conceptos favorables de la Corte Suprema de Justicia para que se acceda al pedido de Estados Unidos de América por cargos de narcotráfico. Es decir, la fiscal diciéndole, bueno, a mí me sorprende mucho, doctor Oti Patiño, que usted solamente me esté pidiendo levantar las órdenes de captura contra 5 jefes cuando la concentración va a ser de más integrantes del grupo del Clan del Golfo, y segundo, que usted pase por alto, doctor Oti Patiño, que de los 5, al menos 2, entre ellos Chiquito Malo, tienen orden de captura con fines de extradición, lo cual hace mucho más complicada la situación de ellos. 1:35 en BluRadio.com este documento. Y hablando del Clan del Golfo Salima, ya conocimos cuál fue el motivo de la suspensión temporal de las negociaciones con el gobierno nacional.
Así es, Ricardo. En Blue Radio dialogamos con Ricardo Giraldo, quien es el abogado jurídico del Clan del Golfo, y él afirma que la suspensión temporal de los diálogos obedece a declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a las cuales calificó como supremamente graves al considerar que desconocen acuerdos previamente establecidos. Escuchemos. La autodenominación del ejército gaitanista como tal, no como Clan del Golfo. Y si se está en unos diálogos, en unas conversaciones, en unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces eso fue lo primero que se incumplió y lo señala como el cartel del Clan del Golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así. Mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no. Ricardo, también es importante escuchar las más recientes declaraciones del comisionado de paz, Oti Patiño, sobre las órdenes suspendidas. Escuchemos. Hubo la información de que la zona de ubicación temporal solamente era para albergar únicamente a los jefes del Clan del Golfo o ejército gaitanista. Entonces, con base en esa mala información, el gobierno nacional planteó, digamos, que había necesidad de una orden de detención contra el máximo jefe de ese grupo, que es Giovanni de Jesús Ávila o Chiquito Malo. Esa es, digamos, la única cosa. Pero es una información que desde luego recibió el presidente y que justamente en este momento vamos a lanzar un comunicado. Así como lo afirmó en Mañanas Blue 10:30, enviaron un comunicado que dice lo siguiente. Desde el pasado diciembre se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente. Gracias, Alima. Ya los detalles de este llamado de atención de la Fiscalía del Comisionado de Paz los puede encontrar en blurradio.com. Y Blue Radio conoció los detalles de los dos frentes diplomáticos que sigue adelantando Colombia. Por un lado, con Estados Unidos, luego de la reunión con el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, para determinar cuál va a ser el rol que va a tener Colombia en la reactivación económica de Venezuela, en especial en la zona de frontera, pero también el trabajo que se viene haciendo con Ecuador, precisamente para aliviar las tensiones comerciales. Ya se programó la fecha de la reunión de los ministerios de ambos países. Caterina Ávila. Hola, muy buenas tardes. Terminó aquí en Washington la agenda del presidente Gustavo Petro. En Blue Radio conversamos con la canciller Rosa Villavicencio, quien acompañó al mandatario en este viaje y quien se refirió a esa petición que hizo Colombia al presidente Donald Trump para que medie en la relación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de una guerra arancelaria. La canciller reveló que Colombia está negociando con Ecuador una propuesta y que Ecuador hizo una contrapropuesta al país. Bueno, estamos en un proceso de negociación con Ecuador. Nosotros les hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta y debemos reunirnos en este fin de semana o a más tardar la próxima semana ya los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo sobre esas controversias. Primero, pues, de la tarifa que le han puesto al gas, que es excesiva, decir, de 2,5 por galón se sube a 30, eso es inaceptable. Entonces estamos buscando desde el Ministerio de Minas alternativas. La canciller también se refirió a la conversación que tuvo el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump acerca de Venezuela y la reactivación de este país a través de cooperación energética y de Ecopetrol en alianza con Monómeros. Esto fue lo que dijo sobre el plan que tendría el país para hacer parte de esta reactivación. Entonces nosotros ofrecemos en que ese gas nosotros lo podemos convertir en energía. La energía se necesita para la explotación petrolera y sería pues un, digamos, gana-gana para todos. Y luego tenemos también la salida a Puerto Ballenas, por donde ellos podrían sacar su gas y poderlo vender a nivel internacional. Como eso tiene en este momento pues restricciones y sanciones, pues fue cuando se planteó por parte del presidente Trump que era pues absurdo y que era necesario
levantar esas restricciones y pues esperamos que en estos meses pues se logre esta solución. En esta conversación con la canciller Rosa Villavicencio también hablamos del futuro de los pasaportes en Colombia a propósito de las advertencias de entes de control sobre retrasos que podrían poner en riesgo la expedición y la entrada del nuevo modelo de pasaportes en abril. La canciller descartó cualquier posibilidad de una prórroga con Tomás Greg Anson. Se aseguró que en abril llegará el primer contenedor de pasaportes con ese nuevo modelo que se comenzará a aplicar. Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Tolima declara alerta por lluvias intensas. Aquí en Blue Radio toda la información. La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas. Según el balance oficial, el departamento pasó de tener cerca del 80% de sus municipios afectados a un espacio de impacto total, lo que obligó a activar un monitoreo permanente y medidas de respuesta inmediata. En Blue Radio, Andrea Mallorquín, directora de gestión del riesgo del Tolima. Es importante saber que nosotros tenemos 22 municipios en alerta naranja en estos momentos por deslizamientos y 9 municipios en alerta roja, en el cual son Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Purificación, Mariquita, Santa Isabel y el municipio de Venadillo. Mallorquín explicó que la declaratoria no es un trámite administrativo, sino una fase de reacción activa ante la magnitud de la emergencia. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuál es el siguiente paso que debe seguir la Superintendencia de Industria y Comercio después de requerir los precios de una empresa? Esto fue lo que respondió Cielo Rusinque en Mañanas Blue. Al momento de fijar un precio, digamos que es evidente que los agentes del comercio están llamados a tener una rentabilidad, unas ganancias. Lo que no pueden hacer, esas ganancias se tienen que estructurar con base en un fundamento. Hay una estructura de los costos para llegar a la fijación de esos precios. Costos que son por las materias primas, costos que son por algunas dinámicas del mercado, etcétera. Hay un fundamento para la fijación de esos precios. Nosotros, para poder establecer si existe o no la fijación de un precio inequitativo, necesitamos acceder a esa información que se está requiriendo. En el caso, por ejemplo, y valga decir, lo que ustedes conocen hasta este momento son los requerimientos de la Delegatura de Protección al Consumidor. Ahí no estamos hablando todavía de una indagación preliminar orientada a verificar precios inequitativos, pero ya a partir de ayer se expidieron diferentes requerimientos para poder verificar desde la Delegatura de Libre Competencia si en este momento, si en la actualidad hay eventualmente fijación de precios inequitativos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Previo al operativo de las fuerzas militares en contra del ELN, hubo verificación para confirmar que no hubiese presencia de menores de edad en esta zona. A esta pregunta respondió el general Hugo López, comandante de las fuerzas militares. Esta es una operación planeada y ejecutada de manera muy detallada, donde claramente se revisa el área donde se va a aplicar la fuerza, donde se determina de que no hayan población civil alrededor. El conocimiento que tenemos de la estructura, sabemos que el ELN hace reclutamiento forzoso a niños, niñas y adolescentes. En este caso se preveía que podían haber menores de edad, pero en este caso, de acuerdo a la información que tenemos, estamos esperando los dictámenes de medicina legal, no hay menores involucrados en esto. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y muchas novedades con respecto al deporte mundial. Empezamos hablando de lo que va a ser el inicio mañana de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina. Van a arrancar de manera oficial, ya se están jugando algunas disciplinas, pero mañana
será el acto de inauguración de estos Juegos Olímpicos de Invierno y Colombia tendrá un representante. Se trata de Fredrik Frostad, que es atleta de esquí. Él será el representante de Colombia. Él nació en Colombia, muy joven se fue a vivir a Noruega. Va a participar el próximo día sábado en la primera competencia y estaremos muy atentos entonces. Tanto Colombia como Venezuela, como Chile, Argentina y Brasil representan a este lado del mundo en la competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, repetimos, en Milán Cortina. Estaremos muy atentos a Fredrik Frostad, que será el atleta por parte de Colombia que vemos en pantalla y que será parte de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Hablamos ahora de fútbol. Independiente Santa Fe acaba de emitir un comunicado para darle fuerza a Omar Pérez, que contaban en las últimas horas que el día de ayer lamentablemente tuvo un problema de salud. Está internado en la clínica Marley, la gran figura de los últimos tiempos de Independiente Santa Fe, junto con Luis Maceija, junto con el equipo que consiguió la Copa Sudamericana, dándole mucha fuerza a Omar Pérez, que se recupere de ese inconveniente de salud, así que estamos todos atentos a este tema que tiene que ver entonces con el jugador Omar Pérez. También hablamos del Cúcuta Deportivo, que hizo oficial la contratación de Richard Páez Monzón, el venezolano, como nuevo entrenador ante la salida del Rolo Flores, así que Richard Páez vuelve a dirigir a Colombia luego de dirigir a Millonarios y de ser campeón de la Copa. Dirigirá entonces al Cúcuta Deportivo. Lamentablemente tiene 6 años sin dirigir el técnico venezolano por un problema de visado. Estaba viviendo en los Estados Unidos, pero se va a incorporar entonces a este equipo, al Cúcuta Deportivo, Richard Páez Monzón. Mientras tanto, les contamos entonces que hoy habrá Copa del Rey. Juega el Betis frente al Atlético de Madrid. Nelson de Osa será titular en el equipo del Betis frente al Atlético de Madrid. Juega Atalanta Juventus en la Copa Italia. También juega Estrasburgo frente al Mónaco en la Copa de Francia. Habrá Copa Libertadores también. Juventud de las Piedras frente a Universidad Católica, y estamos atentos a la confirmación oficial por parte del Zenit de la llegada de John Jair Durán, quien estará en su cuarto equipo en los últimos 12 meses. Así que todo esto con más detalles, obviamente, estamos al tanto acá en los deportes en Meridiano Blue. ¿Me habló algo de Omar Pérez usted? Sí. Pronta recuperación para el gran jugador, para Omar Pérez. Exjugador, estrella, leyenda del Independiente Santa Fe. Sufrió un infarto, como usted nos contaba, don Octavio. Se recupera en la clínica Marley en Bogotá. ¿Le gusta la música de Bad Bunny? Más o menos. Yo sé que ustedes son distintos. Bad Bunny, que es la gran estrella luego de lo ocurrido en los premios Grammy en su entrega, habla a esta hora en Apple Music. Lo hace desde California en los días previos al Super Bowl, que será este domingo. Also the Latin Grammys. I wasn't looking for perform at the Super Bowl halftime show, and I just was looking for connect with my roots, connect with my people more than ever. Conectarme con mis raíces, busqué en lo que pasó y pasar en el Super Bowl. Habla a esta hora ahí en perfecto inglés Bad Bunny, que es la gran estrella, no solo para los latinos, para el mundo, a pocos días de su show de medio tiempo en el Super Bowl. I only Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Celebro encontrarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre atento, siempre atenta a lo que hacemos aquí en Blue. Las mejores historias, las mejores crónicas, la mejor información, siempre una opinión argumentada. Oye, comparte, suscríbete y goza nuestro trabajo. En Blue, la radio se ve. El precandidato presidencial Camilo Romero habló de su postura frente a Roy Barreras en Mañanas Blue. Aquí hay que advertirlo, todo el mundo conoce cuál es la trayectoria política de un hombre como Roy Barreras y por supuesto conoce cuál es la trayectoria nuestra. Hay gente esencial en la política y hay gente circunstancial en la política. Cuando yo escribo que Roy Barreras
no representa el progresismo, es una descripción de él, ni siquiera es una crítica. El país conoce quién es Roy y cómo ha actuado Roy toda la vida. Y hoy sorprende de nuevo que antes habíamos conversado los 4 precandidatos, Cepeda, Cristo, Roy y Camilo, y estábamos en espera de esta decisión, y él sale por la suya, actuando en su conveniencia, sin tener en cuenta una estrategia progresista. Entonces, más que el cruce de palabras, porque yo ya termino diciendo, es, mejor dicho, entre el nuevo fundador del progresismo en Colombia, que es el señor Roy, y la señora Angélica Lozano, que ha dicho que es la defensora de las reformas, pues no le queda nada a nadie, ni siquiera a Petro. Esto ya es una locura. Entonces el país conoce quién es quién, y conoce que el progresismo sabe que en Camilo Romero puede confiar, puede contar conmigo, esa es una certeza. Así es que yo creo que ante esos 2 nuevos hechos, el progresismo tiene que tomar una decisión de qué hacer, si es válida todavía la consulta o no, y evaluar. En cuidados intensivos. Blue Radio informa. Regreso a la sede de la nueva EPS en Bogotá porque las historias son dramáticas. Pacientes con tanques de oxígeno en sillas de ruedas y con lágrimas, desesperados porque no tienen medicamentos, están molestos. Señores del gobierno, hay que hacer algo con la nueva EPS y con la salud en Colombia. Jessica Gutiérrez. Desesperados y con lágrimas en los ojos, pacientes de nueva EPS realizan desde tempranas horas de la mañana un plantón frente a la sede de la entidad en San Cayetano, acá en la ciudad de Bogotá. Personas en muletas, adultos mayores y pacientes que dependen de oxígeno expresan su angustia ante el temor de que su estado de salud se agrave por la falta de medicamentos, pues la desesperación llevó a varios manifestantes a golpear las puertas de las instalaciones. Más de un paciente asegura que desde el cambio del gestor farmacéutico no han recibido sus medicamentos de manera oportuna. Incluso familiares de pacientes con esquizofrenia rompieron en llanto al pedir ayuda urgente para poder continuar con los tratamientos. Ruiz Martín, tengo a mi hija ahorita muy mal porque desde el año pasado, desde enero, no me empezaron a dar medicamentos para la niña. Ella es una enferma psiquiátrica que tiene retardo mental moderado. Por otro lado, pacientes con oxígeno y personas con distintas patologías también suplican por sus medicamentos, afirmando que no tienen la posibilidad económica de comprarlos por su propia cuenta. Porque no estoy recibiendo medicamentos, pues hay unas IPS que lo atienden a uno, pero le dan las fórmulas y uno qué hace con las fórmulas. Uno no se puede untar las fórmulas a ver si se sana. Que pongan la mano en el corazón y piensen en los pacientes. No estoy hablando solamente por todos los que estamos sufriendo. Los manifestantes exigen soluciones concretas y piden no ser convocados nuevamente a mesas de diálogo sin resultados. Su principal solicitud es hablar directamente con el agente interventor de esta entidad, quien recordemos es Luis Carlos Galvez, ya que según denuncian estaba prevista una reunión con pacientes de alto costo para el pasado lunes 2 de febrero, pero el funcionario nunca se presentó. El E14 no... Faltan 126 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Es coincidencia que el operativo de las fuerzas militares contra el ELN se haya dado pocas horas después del encuentro del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. A esta pregunta respondió el general Hugo López, comandante de las fuerzas militares. Nosotros estamos desarrollando operaciones militares y esta es una inteligencia que se viene trabajando, así como hay ya varios objetivos planteados donde venimos avanzando. Esta es una operación planificada y realizada detalladamente. Entonces, claramente es el desarrollo de las operaciones militares. No lo meto en líos políticos, pero solamente quiero una claridad. ¿Quién da la orden para activar la operación al final? Finalmente, el señor presidente de la República es quien autoriza la aplicación de la fuerza sobre ese objetivo especial llamado bombardeo, y es cuando desarrollamos la operación. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Pacientes de alto costo de Nueva EPS protestan en Bogotá por falta de medicamentos. Aquí en Blue Radio, toda la información. Desde las 7 de la mañana, pacientes de Nueva EPS se manifiestan en la sede de San Cayetano, acá en la ciudad de Bogotá, para denunciar demoras en la entrega de medicamentos y dificultades en la continuidad de sus tratamientos. Pues los manifestantes hacen una denuncia muy grave, y es que aseguran que el Hospital Universitario de Medellín, donde recibe atención varios pacientes de alto costo de esta entidad, entre ellos personas con VIH, habría suspendido la atención por presuntos retrasos en los pagos. Pues ante esto habla Néstor Álvarez, quien es representante de estos pacientes. En este momento, en el Hospital de Medellín atiende 2.000 pacientes de VIH, el cual suspendió la atención el lunes por no contrato y no pago de Nueva EPS. Pero esto se venía anunciando desde el año pasado y Nueva EPS nos engañó el lunes diciendo que estaba todo resuelto. La realidad hoy es que no hay atención, pero no solamente es el paquete de los 2.000 pacientes de VIH, no hay ayuda diagnóstica. En Meridiano Blue. 1:55 p.m. y la pregunta ahora es ¿dónde está Alesab? La información desde Caracas la tiene Santiago Martínez. Hola, sí, entre el silencio y la opacidad han transcurrido las últimas horas acá en Venezuela en torno al paradero de Alex Saab y si realmente está o no detenido acá en Caracas. De acuerdo con información manejada por agencias internacionales, Saab habría sido arrestado por agentes del SEBIN con la asistencia de organismos policiales de Estados Unidos. La agencia Reuters, citando a un funcionario norteamericano, incluso adelanta que Saab sería extraditado a Estados Unidos. Recordemos que el barranquillero nacionalizado venezolano fue detenido en 2020 en Cabo Verde y retenido en Estados Unidos durante más de 3 años por cargos de soborno antes de recibir clemencia de parte de la administración de Joe Biden a cambio de la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Sin embargo, la acusación de desviar alrededor de unos $350 millones de Venezuela a través del sistema bancario norteamericano aún estaría vigente. Solamente Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, al ser consultado, se limitó a decir que no manejaba ningún tipo de información. Yo soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. Lo habitual desde el gobierno ante estas informaciones es que si fuese falso, pues es negado inmediatamente, algo que no ha ocurrido en este caso hasta ahora. Recordemos que Saab fue hasta hace apenas 3 semanas ministro de Industria y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, pero en los cambios de gabinete de Delcy Rodríguez salió del gobierno.